La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Pudimos. Venga aquí y hablemos. No es invadiendo países, no es con cruceros solamente. Pues lo invito a corregir su política y a hacer una guerra contra los narcotraficantes. Invito a Europa a lo mismo. Y desde América del Sur les podemos enseñar cómo se hace. El memorando publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos desertificó a Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela, argumentando que durante los últimos 12 meses no han cumplido con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico ni han adoptado las medidas exigidas. Argumentó que he designado a Colombia como país que ha incumplido de manera demostrable sus obligaciones en materia de control de drogas. Y me refiero básicamente a lo que considero una injusticia, una grosería profunda contra el país que más sangre ha regado para que la sociedad de los Estados Unidos y de Europa no consuman tanta cocaína. Y un insulto obviamente para mi vida personal, porque si algún líder político después de Galán, Luis Carlos, ha luchado contra el narcotráfico, ese he sido yo. La soberanía de Colombia no se entrega. Liberales y conservadores que hoy firman un comunicado, entregaron antes esa soberanía cuando vendieron a Panamá, cuando entregaron la selva amazónica, cuando entregaron partes del mar Caribe inmensas, y nosotros no somos de esa clase. Aquí no se pierde ni un centímetro cuadrado, ni de soberanía territorial, ni de invasiones a cualquier país de Latinoamérica. El memorando de desertificación dice además que el incumplimiento por parte de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año es responsabilidad exclusiva de sus líderes políticos. Son mentiras. Decidieron no mirar las cifras que se les entregaron, y en cambio sí, una alianza ideológica de extrema derecha en la gente de Miami, colombiana, muy rica, que vive cerca a los que hoy gobiernan a los Estados Unidos, prefirieron esa ideología a la verdad. Entre otras, señor Trump, le advierto que en mis investigaciones sobre narcotráfico, ese poder político que vive junto a usted en Miami proviene de una fuerte alianza entre narcotraficantes y políticos colombianos. Tenga mucho cuidado y le puedo mostrar cuando quiera las investigaciones que yo realicé y que fueron materia de procesos judiciales y de confesión plena por los narcotraficantes. El memorando de desertificación agregó además que consideraré cambiar esta designación si el gobierno de Colombia toma medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína, incluso mediante una mejor cooperación con Estados Unidos para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones delictivas colombianas. Pudimos. Venga aquí y hablemos. No es invadiendo países, no es con cruceros solamente, no es con misiles, señor, está matando jóvenes inocentes. Eso se llama asesinato. Es con inteligencia coordinada y es poniendo al campesinado y a la juventud latinoamericana del lado de la reducción de la producción de narcóticos. Disminuye a los más dañinos. La marihuana resultó no dañina. ¿Cuántos latinoamericanos murieron asesinados? Va 1 millón, señor Trump, de latinoamericanos asesinados en la guerra contra las drogas.
Y en Estados Unidos van 100.000 muertos por dosis de fentanilo. Ponga esa cantidad en 10 años. Si ustedes no reducen el fentanilo, tendrán 1 millón de muertos en Estados Unidos y nosotros pondremos otro 1 millón de muertos en una guerra contra la droga fracasada, porque ustedes pusieron la sustancia como objeto de la guerra, fetiche propio del capital, y no las personas, que no eran los campesinos, que no eran los policías, sino eran los narcotraficantes, muchos de los cuales viven cerca de donde usted vive, señor Trump. ¿Qué tal si le damos la guerra a esas personas narcotraficantes y no a unas sustancias inermes, y menos a un pueblo campesino y juvenil que no tiene la culpa del consumo que hay? Y le demuestro con este cuadro que hay en el mundo. Ese consumo pone a Estados Unidos el mayor consumidor de cocaína del mundo y el mayor consumidor de fentanilo del mundo, con Europa Occidental el segundo mayor consumidor de cocaína del mundo, y espero que no entre en el consumo de fentanilo. Nosotros, Colombia, Perú y Bolivia, producimos cocaína. Pero ¿sabe en cuántos municipios producen cocaína en Colombia? En 10 de 1.100. 10. Ahí está la mitad. ¿Y sabe por qué en esos municipios, como muestra este cuadro, fundamentalmente en el litoral nariñense, litoral pacífico colombiano y algunos otros municipios en el norte de Santander, producen cocaína? Porque tiene la población más pobre de Colombia, porque ahí no hay tierra para el campesinado, porque sus empresas no compran la producción lícita que se podía comprar en los puertos del Pacífico de Colombia, porque los jóvenes no tienen universidad pública. Yo estoy entregando eso, universidad y tierras. Por eso voluntariamente el campesinado ya ha inscrito cerca de 22.000 hectáreas de sustitución de cultivos, y antes de finalizar este año tendremos 30.000. No tanto como su erradicación forzosa, pero sí disminuirá en 30.000 hectáreas la producción de hoja de coca, mientras ustedes no pudieron, la hicieron crecer y disparar y llenar el mercado mundial de cocaína, que el mercado mundial de cocaína no es más sino los Estados Unidos de Norteamérica y Europa. Pues lo invito a corregir su política y a hacer una guerra contra los narcotraficantes. Invito a Europa a lo mismo, y desde América del Sur les podemos enseñar cómo se hace. Y no se tiene que medir en muertos, se tiene que medir es en prosperidad de familias campesinas de Colombia, de Perú, de Bolivia y otros países, y se tiene que medir en términos de crecimiento del amor en la sociedad de los Estados Unidos y de Europa. Cambie, a mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y lo recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras. Deje de engañarse de las mafias políticas colombianas, porque nos condenaron a 700.000 muertos, a ser el país más desigual del mundo, a tener los mayores niveles de pobreza de nuestro vecindario. Y yo estoy solucionando eso y ustedes se están beneficiando. Cada vez entrará menos cocaína, espero y les ayudo a que cada vez les entre o produzcan menos fentanilo. En el año 2024, que es el último que llevamos completo, que hemos registrado, que el 25 todavía está en proceso, ha sido la incautación más grande en los últimos 10 años en las estadísticas. Casi 900 toneladas de clorhidrato de cocaína, que eso equivale ¿a qué? A quitarle a estas organizaciones terroristas 29 billones de dólares que son empleadas para comprar armamento, para afectación de la población, para la corrupción, para una serie de elementos que les permite el negocio, pero a la vez no solamente lo vemos como la parte del recurso, sino
eso equivale casi a 900 millones de dosis de cocaína. Eso quiere decir que estamos salvando también vidas y salud a nivel global. Pero también cada día destruimos 17 laboratorios de cocaína como el que estábamos destruyendo ayer en el área del Putumayo. Es la única nación, creo, en el mundo que bombardea a los carteles del narcotráfico, como los 5 bombardeos que hemos hecho este año, especialmente en el área de Antioquia. Orden del presidente de Colombia a las Fuerzas Armadas que dirige como comandante en jefe constitucional. ¿Cuánto incautamos? ¿Cuánto incautaron antes? Mi orden no fue quemarle la casa a los campesinos, Trump. No ordene eso porque es injusto. Usted tiene mucha fortuna, el campesino de Colombia vive en la pobreza. Así no se resuelve el problema de las drogas. Se resuelve incautándole a los narcotraficantes, que no son los campesinos. Aquí tiene usted el cuadro. Ese cuadro muestra cómo en el año 2024 hemos logrado una incautación de 889 toneladas. Antes nunca se llegó a esa cifra. 746, 659, 428, 413. Y era de menos de 200 con su amigo, el presidente que gobernó entre el 2002 y el 2014. Yo 4 veces más que su amigo Uribe, señor Trump. ¿A qué se debe? A que di la orden tajante al ejército, a la policía, a la fuerza aérea y a la naval colombiana de incautar todo lo que se atraviese sin amenazar a ningún otro país del mundo, ni siquiera al suyo, no al Canadá, ningún país de América, ningún país del mundo. No amenace países, que se puede hacer con las propias fuerzas la incautación. Y puede usted en este comparativo entonces ver cómo lo hicimos, cómo lo logramos. Si ustedes incautaban tan poca cocaína con las fuerzas militares y policiales de Colombia en los gobiernos de Uribe, Santos y Duque, ¿por qué conmigo lograron lo máximo en nuestra colaboración? Bueno, porque salimos de la erradicación forzosa que ustedes impusieron a Colombia hacia la erradicación voluntaria. En el documento, el gobierno de los Estados Unidos aseguró que en Colombia el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han agravado la crisis. En este cuadro que ustedes ya podrán ver, ustedes tienen lo siguiente, son los datos. Hemos erradicado forzadamente muchísimas hectáreas. Voy a darles las cifras año por año. En el 2016, año de Santos, 18.000. En el año 2017, 52.000. Año 2018, 59.000. Año 19, póngale cuidado, 94.000 y el máximo. Año 2020, 130.000 hectáreas forzadamente erradicadas, muchas con avionetas tirando un componente que se llama glifosato, que prohibió la Corte Constitucional, no yo. Pero si yo fuese magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, también hubiera votado por su prohibición, porque fue una medida bien tomada. Nuestros campesinos no son para envenenarlos. Nuestras aguas no son para envenenarlas. Si una parte de la sociedad estadounidense quiere envenenarse, sea con cocaína, sea con fentanilo, la culpa no la tiene el campesino colombiano, que no debe envenenarse por los venenos que se hacen en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con esta cifra de 130.000? Que ustedes, con gobiernos colombianos, en esa época era del señor Duque,
erradicaron forzadamente, sí, esa cantidad de hectáreas. ¿Disminuyó el total de cultivos de hoja de coca en Colombia? Cualquiera que piense fácil dice sí. Pero para ese mismo año en que se erradicaba, los cultivos de hoja de coca de Colombia solo bajaron de 154.000 hectáreas a 142.000, que es un 7% menos. ¿Qué les pasó? Si erradicaron forzadamente 130.000, solo hubo 9.000 hectáreas menos. ¿No le parece que hay algo malo en la cifra y que no se debe a un error de números? Señor Trump, ¿no le parece que está engañando al mundo a través de sus funcionarios, obligando a una erradicación forzada que no sirve? ¿Usted quiere ayudarle a su sociedad para que deje de consumir venenos o quiere ayudar a los narcotraficantes? Pregunto. Al siguiente año, 2021, año del COVID, amigo, subieron las hectáreas sembradas de hoja de coca en Colombia, 103.257 hectáreas. Un 43% del total que había sembrado en Colombia. Pasamos de 142.000 hectáreas que quedaban en el año 2020 a 204.000 hectáreas, un 43% más. Explíqueme, señor Trump, el gobierno de Estados Unidos de esa época desertificó a Colombia porque crecieron ni más ni menos en 43%, cerca de 68.000 hectáreas, las que se sembraron en ese año respecto al anterior. No que habían hecho la mayor erradicación forzada de la historia de Colombia con 130.000 hectáreas erradicadas. ¿Sirvió ese forzamiento de la erradicación o ustedes se equivocaron de pe a pa con el gobierno de Colombia porque echó indudablemente cantidades de veneno sobre el campesinado, sobre nuestros ríos, pero en lugar de disminuir el número de hectáreas, ustedes la aumentaron hasta llegar a 200.000, un 43% más. Miren lo que pasa en el año 2022. Todavía no soy el presidente, yo llego hasta el mes de agosto y empiezo a ver la realidad en octubre. Año de Duque. Crecen los cultivos de hoja de coca 13%. Y eso arroja una mayor cantidad. Aquí estamos hablando de los 68.000 hectáreas que crecen durante ese año a pesar de que ustedes erradicaron 130.000, pero solo disminuyeron en el año anterior 9.000. Aquí crecen 68.000 y pasamos al mayor número de hectáreas en la historia de Colombia, último año de Duque, su amigo, doctor Trump. 230.000 hectáreas. Con un crecimiento previo de 43% en el 2021 y de 13% en el 2022. Cuando llega mi gobierno, y puedo ya hablar de esta cifra, y vamos a ver qué es lo que está aconteciendo en mi gobierno, pasamos a que crecen los cultivos ya 9%. Ya no es 43, ya no es 13, es 9. Año 2023, y le agrego, año 2024, 3%. Y no erradiqué forzadamente, sino por obligación tonta, porque les creí la tesis cuando me fui a Amalfi. Y murieron 13 policías de mi país y ninguno ciudadano de su gobierno, ni de sus Fuerzas Armadas, ni de la sociedad de los Estados Unidos. Yo estoy, según estas cifras, disminuyendo el crecimiento casi a cero de las hectáreas sembradas de hoja de coca que, incentivadas por la erradicación forzada, crecieron en el gobierno de Duque. 43%, 13%.
El memorando de desertificación dice además que bajo el liderazgo del presidente Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord, mientras que el gobierno colombiano no ha logrado cumplir ni siquiera sus propios objetivos de erradicación de la coca. Estoy demostrando que otro método es eficaz y de eso se trata esta intervención. Mientras ustedes erradican forzadamente y obligan a Colombia a erradicar forzadamente, tenemos, por ejemplo, estos casos que voy a mostrar. La columna roja son heridos, la columna negra son muertos desde el año 2011 hasta la fecha. Compare y comparen, ciudadanas y ciudadanos de Colombia. 2020, 107 heridos, el año de la erradicación forzada más grande. En mi gobierno, 6 2024, 4 2025, 0 2023. Mi método no hiere tanto a la sociedad colombiana, no hiere tanto a los policías de Colombia. Y en muertos, columna roja, puede usted ver el historial 2012, 2015, 2020 y compare con los 3 años de mi gobierno, en donde no hubo muertos en el 2023, no hubo muertos en el 2024 y desgraciadamente 13 muertos en el 2025 por acceder a la petición de empezar erradicación forzada, lo cual es un error y no la volveré a hacer. La erradicación forzada mata policías en Colombia. Luego la erradicación forzada versus la erradicación voluntaria, que es lo que yo hago, genera muchísimos menos muertos en las fuerzas militares, en la Policía Nacional, que la erradicación voluntaria, que es la política que este gobierno adelanta. Y le voy a demostrar a Colombia, sí, porque toca demostrarlo, pero a usted, señor Trump, que es mucho más eficaz para erradicar cultivos de hoja de coca, la erradicación voluntaria que la erradicación forzada, a la cual ustedes nos quieren obligar y que solo deja sangre y veneno en Colombia. Es erradicación manual. Vamos a mirar este cuadro en primer lugar. Las columnas amarillas son del 2025, en lo que vamos. Las columnas azules es todo el año 2024. ¿Qué significa estas columnas? Que en mi gobierno ha venido creciendo paulatinamente la erradicación voluntaria de hectáreas de hoja de coca en cifras que ya alcanzan para el mes de noviembre del 2024 2.136 hectáreas. En las columnas amarillas podrán ver que en casi todos los meses hasta el mes de agosto medido superan por completo los niveles de erradicación voluntaria del año 2024. En el mes de agosto llevamos 1.456 hectáreas erradicadas voluntariamente y suponemos que si continuamos con nuestro programa superaremos las cifras de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Les mostré cómo la erradicación forzosa alcanzó su máximo en el 2020 con 130.000 hectáreas erradicadas forzadamente y no produjo ningún efecto, al contrario, fue cuando se disparó el crecimiento de los cultivos de hoja de coca en el 2021 hasta la fecha. Pero cuando yo empiezo y tenemos esta columna de erradicación voluntaria, en la erradicación voluntaria hubo 2 años, una experiencia pequeña, 2018-2019, también gobierno de Duque, pero aplicación del acuerdo de paz con la FARC, que se llamó el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PENIS, y alcanzó 38.000 hectáreas. Bueno, el PENIS efectivamente es un programa que tuvo por muchos años un incumplimiento, fueron casi 7 años de incumplimiento del programa, entonces ha sido todo un reto
volver a reactivarlo. Inicialmente nosotros lo que hicimos fue renegociar el programa con las familias, entendiendo que el enfoque que se le dio al inicio pues dificultó mucho más su implementación, sobre todo porque era un programa de sustitución que diversificó demasiado las líneas productivas y esto impedía, por ejemplo, hablar de una agroindustrialización porque no había ni volúmenes de producción, ni una asistencia técnica, digamos, uniforme para esas líneas. Entonces, lo primero que hicimos fue renegociar a partir del Plan Nacional de Desarrollo. Renegociamos con el 85% de las familias cultivadoras y no cultivadoras del PENIS, que son alrededor de 58.000 familias. Aún estamos en proceso de renegociación con el resto. El gobierno Duque la volvió 0 2021, 0 2022, quedó 0 2023 porque tuvimos que empezar a rehacer el programa. Se demoraron mis funcionarios 1 y llegamos a 2024 con un número en erradicación voluntaria que alcanzó 2.711 hectáreas. Poco. Pero en 2025 alcanzamos 22.433 hectáreas. Significa esto que entre ambos hemos erradicado en mi gobierno 25.000 hectáreas. Que hoy se está viendo que siendo voluntaria la erradicación, el campesinado no va a sembrar más hectáreas como sucedió en el gobierno del Duque, o la mafia no se incentiva a sembrar hectáreas, y por eso empezamos en el primer año, segundo y tercero a detener el crecimiento y hoy está casi en 0% de crecimiento de las hojas de coca. Lo que debe haber es una guerra contra el narcotráfico, que es diferente, que es lo que yo he venido golpeando. Son ya 400 extraditados a los Estados Unidos. No extradito 3 porque están en procesos de paz y la ley de Colombia me permite suspender mientras hacen la paz y si no la hacen, se van. Así de simple. Señor Trump, le voy a decir esto que es mi experiencia. La guerra permite la expansión del narcotráfico. La paz permite disminuir el narcotráfico porque la sociedad se vuelve la dueña del poder. En guerra, la dueña del poder es la mafia. En paz, la dueña del poder es la ciudadanía. Aprenda esta lección del presidente de Colombia, porque lo he probado y lo he comprobado. Mientras estuvimos en guerra entonces, hasta el 2017, contra la FARC, mire las tasas de crecimiento de los cultivos de hoja de coca. Cuando empezó la paz, 2 añitos nos duró mientras Duque quiso hacer una sustitución voluntaria, disminuyeron los tasas de crecimiento de cultivos de hoja de coca a 17% en 2017. Claro, usted dirá, es que de todas maneras crecieron en el 2017. No, comenzó a disminuir. Y en el 2018 fue menos 1%. En valores absolutos disminuyeron. Y en el 2019 fue menos 9%. Y aquí se perdió el impulso. 2020, menos 8%. 2021, gobierno de Duque, 43%. Acabó, volvió trizas el programa de sustitución voluntaria de cultivos. Por eso se disparó otra vez, como había sucedido antes, el número de hectáreas en Colombia. Nosotros comenzamos a través de la paz, a través de acuerdos fundamentalmente con el campesinado de Colombia, a salir de estos altos porcentajes en que nos dejó Duque y pasamos en el 2010 al 10% y en el 2024, escúchelo bien, a solo 3%. ¿Es Petro el culpable o es una estrategia equivocada de ustedes? Porque al bajar del 2023 a solo 3%, nosotros le vamos a entregar el gobierno a Colombia, no a usted. En una situación donde disminuyen el volumen de los cultivos de hoja de coca de Colombia a partir de la estrategia adecuada
que es la erradicación voluntaria y con apoyo del campesinado de Colombia, que ustedes no han hecho nada en relación a disminuir el consumo, sino que lo dejaron transformar en algo peor, de cocaína en fentanilo. Por eso ahora ustedes tienen 3.000 muertos por sobredosis de cocaína y lo que obtienen es 100.000 muertos al año por fentanilo, que ojalá ningún colombiano o colombiana ni latinoamericano consuma. ¿Qué está demostrando esto, señor Trump? Que toda su política antidrogas de hace 50 años fracasó. Fracasó. Le repito de nuevo, fracasó. Su guerra fue derrotada por la mafia y el narcotráfico y por una sociedad que no le entrega amor en Estados Unidos y cada vez menos amor en Europa a su ciudadanía. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.